On Halloween night, 8-year-old Timothy O'Brien of Pasadena, Texas, died after eating a piece of trick-or-treat candy that contained cyanide. Police refuse to discuss the case other than to say the district attorney believes he has sufficient evidence to file charges. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos otra vez a mi canal. Espero que estén teniendo una semana maravillosa. El caso del que hablaremos hoy es el caso de Timothy O'Brien, un niño de tan solo 8 años, quien fue asesinado debido a que se comió uno de los dulces que recogió en la noche de Halloween y resultó ser que este dulce estaba envenenado. Este es un caso bastante mediático, digamos, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, porque es el primer caso registrado de la muerte de un niño debido a un dulce envenenado en Halloween. Entonces, si les llama la atención este caso, vámonos a conocer los detalles. Pero antes, les recuerdo que por favor se suscriban a mi canal, también de que activen las notificaciones, de esa forma nunca se pierden ninguno de los casos que subo, y también disfruto bastante leer sus opiniones acerca de cada uno de los casos, entonces también los invito a que me dejen sus comentarios en la cajita de comentarios abajo. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vámonos a conocer los detalles de este caso. El 31 de octubre de 1974, en Deer Park, Texas, en los Estados Unidos, la familia O'Brien, que sería Ronald O'Brien, Diane O'Brien, Timothy O'Brien de 8 años y su hermanita Elizabeth de 5 años, están cenando en un restaurante cerca al área. Después de la cena, los niños Elizabeth y Timothy le ruegan a los papás de que los lleven a pedir dulces. Ellos ya tenían el disfraz y todo, entonces Ronald decide, o él se ofrece a llevar a los niños a pedir dulces. Es así como él se va también junto con Jim Bates, que era un vecino que estaba con ellos y que también tenía 2 hijos. Se van entonces ellos dos con los 4 niños a recorrer todo el barrio, a pedir dulces. El sistema que estos 2 papás se habían como ingeniado era que Jim se quedaba en la acera vigilando pues todo, vigilando a los niños, mientras que Ronald se acercaría con los 4 niños hasta la casa del vecino, tocarían la puerta y pedirían los dulces. En una de las muchas casas a las que van no les abren la puerta y de hecho las luces de la casa estaban apagadas, lo que significaba que esa familia ya no tenía más dulces para darle a los niños, entonces pues la gente simplemente no se acercaba a esa casa. Sin embargo, Ronald se acercó con los niños y al ver que no le abrieran, los niños estaban impacientes y como que no, pues vamos ya a la otra casa. Entonces todos se van a la otra casa excepto Ronald, que les dice que ya en unos segundos los alcanza. Unos pocos minutos después, Ronald alcanza a Jim con los 4 niños y les dicen, adivinen qué, sí me abrieron la puerta en esa casa y me dieron dulces. Es así como él saca 5 Pixie Sticks, que eran unos dulces bastante populares en esa época, le da 2 a sus hijos, 2 a los hijos de su vecino y le queda 1. Cuando ya habían terminado de pedir dulces y mientras Ronald iba con sus 2 hijos, Elizabeth y Timothy, hacia su casa, se encuentran con otro amiguito de los niños, un niño de 10 años, un amiguito como de la iglesia, por lo que Ronald le dice, verdad, me queda un Pixie Stick, entonces te lo voy a dar a ti, y así le da el último Pixie Stick que le quedaba a este niño de la iglesia. Antes de ir a la cama, Timothy le pregunta al papá que si se puede comer el último dulce de todos los que recogió esa noche. Ronald le dice que sí puede y le pregunta que elija uno de los que hay en la bolsa. Timothy, muy emocionado, elige el Pixie Stick. Cuando el niño está intentando abrir el paquete del dulce, se le dificulta bastante, por lo que su papá se ofrece a ayudarlo para que su hijo se pueda pues comer el dulce. Cuando Timothy se está comiendo este Pixie Stick, él se queja con su papá diciéndole que sabía muy raro, que sabía como amargo. Así que el papá le da un Kool-Aid, como una gaseosa, para que se le quite el sabor amargo del otro dulce, o sea, el Pixie Stick. A los pocos minutos de que Timothy se ha comido el Pixie Stick, empieza a quejarse de que le duele muchísimo el estómago y seguidamente empieza a vomitar y a convulsionar. Pocos minutos después queda inconsciente. Timothy O'Brien muere en camino al hospital en menos de 1 hora después de que se comió este dulce.
Él, como les dije, era un niño de tan solo 8 años, estaba cursando tercero de primaria en la escuela local de Deer Park. Su mamá lo describe como un niño muy dulce, muy amoroso, quien le encantaba, amaba jugar, amaba practicar muchos deportes. También tenía muchos amigos en la iglesia y siempre era como todo el tiempo queriendo salir a jugar con ellos. Ella también dice que era un niño que siempre los escuchaba mucho, era muy juicioso, se manejaba muy bien con ellos y también con su hermanita de 5 años, con quien de hecho se entendía bastante bien para todo. En general, dice la mamá que era un niño bastante activo y muy saludable. Cuando las autoridades se dan cuenta de que Timothy había muerto después de comer este dulce, ellos inmediatamente se dirigen a la casa de los otros 2 niños, los hijos de Jim y del otro niño de la iglesia. 3 de estos niños aún tenían el Pixie Stick en su bolsa de dulces, no se lo habían comido, por lo que las autoridades lo pudieron recuperar. Sin embargo, en la bolsa de dulces de uno de los niños no estaba por ningún lado el Pixie Stick. Los papás no lo podían encontrar, la policía llegó y tampoco lo pudo encontrar. Los papás empezaron a entrar en pánico y se fueron corriendo para la habitación del niño. Cuando llegaron, lo encontraron en su cama, durmiendo y con el Pixie Stick en su mano. Al parecer, el niño estuvo intentando toda la noche por muchas horas abrir este dulce, pero no fue capaz y a la final se quedó dormido sin podérselo comer. La madre enseguida le quita el dulce de la mano, lo despierta y empieza pues a llorar, aliviada al menos de que obviamente no le había pasado nada a su niño, que su niño no había alcanzado a comerse este Pixie Stick. Todo el mundo decía en el área que era un milagro que ese niño estuviera vivo. Los investigadores tienen entonces estos 4 Pixie Sticks en su poder y determinan que estos dulces efectivamente habían sido abiertos, se les había agregado algunos centímetros de cianuro, de un veneno, y después habían sido sellados nuevamente. Por esa razón es que Timothy no pudo abrir él mismo este paquete pues del dulce y su papá era el que le había ayudado, y por esto mismo también el otro niño de 10 años no había sido capaz de abrir el dulce de él sin ayuda de un adulto, y finalmente, como supimos, después de intentarlo por mucho tiempo, se queda dormido y salva su vida. Las autoridades determinan que la cantidad de cianuro que se encontraba en el dulce de Timothy, que esto es algo impactante, era tan alta que hubiese podido matar 2 adultos en tan solo unas pocas horas. Recordemos que a Timothy este dulce lo mató ni siquiera en 1 hora, en mucho menos que 1 hora. Podemos ver la cantidad de veneno que tenía. Aparte de esto, los otros 4 dulces que los otros niños tenían mostraron tener una cantidad aún mayor de cianuro que mataría entre 3 y 4 adultos en tan solo unas horas. Después de la muerte de Timothy, la comunidad de Deer Park en Texas entra obviamente en pánico, por lo que todos los dulces recogidos en ese año por los niños fueron llevados a la estación de policía para que allí fueran revisados en caso de que también tuvieran algún tipo de veneno. En el momento, la verdad, no había ningún sospechoso. Mientras tanto, Ronald O'Bryan y su esposa, los papás de Timothy, estaban viviendo pues el duelo. En el funeral el papá se vio muy devastado, le cantó una canción que le había hecho a su hijo, también leyó una carta en la que hablaba de qué tan buen hijo era Timothy, de cómo amaba el fútbol, el béisbol y casi todos los deportes. Un niño muy activo y feliz, dijo en el funeral. También lamentaba el hecho de que no hubo más que él pudiera hacer para salvar la vida de su hijo, argumentando que él siempre fue muy cuidadoso con sus 2 hijos. Al final de esta carta, Ronald O'Bryan termina diciendo que al menos podía sentir paz de saber que su hijo estaba en ese momento en el cielo. Debido a que Ronald fue la persona que recibió los Pixie Sticks y después se los había entregado él a los niños diciendo que un vecino se los había regalado, la policía recurre inicialmente al testimonio de él para que le mostrara cuál era la casa del vecino que le había dado los dulces. Sin embargo, él argumentó no recordar exactamente cuál era. La policía entonces recorrió junto con Ronald todo el vecindario para lograr identificar a ver si de pronto él recordaba,
señalaba la casa que le había entregado los dulces. Después de muchísimas horas, finalmente señala una de las casas y esta sería la casa de Courtney Melvin. Sin embargo, cuando él fue entrevistado por la policía, se pudo confirmar que él ni siquiera había estado en la casa esa noche de Halloween y todos sus compañeros de trabajo pudieron confirmar esto, al igual como su esposa e hijas, quienes sí permanecieron en la casa toda esa noche, pero nunca dieron ningún pixie stick a ningún niño. A medida de que las autoridades presionaban más y más a Ronald O'Bryan para colaborar con las autoridades, obviamente para resolver el crimen de su hijo, él empieza a perder como consistencia en sus declaraciones, diciendo que la verdad es que él ni siquiera había podido ver la cara de la persona que le entregó los dulces, que esta persona solo se los había pasado a través de la puerta y que después se había ido muy rápido. Lo curioso de esto es que el otro papá que estaba acompañando a los niños junto con Ronald, o sea Jim, él dice que jamás vio que la puerta de esa casa se abriera y que mucho menos que alguien saliera a dar dulces a través de ella. Y recordemos que él estaba observando a los niños desde la acera mientras que Ronald fue con ellos a la casa. Digamos que podía tener una buena perspectiva o notar al menos si alguien abría la puerta. En este punto es cuando las autoridades empiezan como a sospechar de que Ronald O'Bryan podría ser el responsable del crimen de su propio hijo. Poco tiempo después de que las autoridades habían empezado a sospechar de Ronald, la autopsia realizada al cuerpo del pequeño Timothy revela que efectivamente lo que provocó la muerte del niño era el dulce llamado Pixie Stick, el cual había sido mezclado con cianuro de potasio. Cuando toda esta información sale al público, varios testigos le dicen a las autoridades que Ronald había estado hablando con algunos de ellos sobre la cantidad de veneno o de cianuro que se necesitaba para matar, según él, un animal. Incluso un hombre aseguró que Ronald había ido a preguntar a su tienda si le podían vender cianuro. Sin embargo, cuando el vendedor le dijo que solo se estaba permitido vender una cantidad mínima, Ronald decidió no comprarla, pues según él necesitaba una cantidad mucho mayor. La policía empieza entonces a investigar más y más al papá de Timothy. Allí descubren que era un hombre pues de 39 años, su profesión era oftalmólogo, pero quien en realidad no duraba mucho tiempo en ninguno de sus empleos y que de hecho en su empleo actual sería despedido en los próximos días. Adicionalmente, Ronald O'Bryan era un hombre lleno de deudas, una de ellas de más de $100,000 que para este tiempo sería un aproximado de $1 millón. También su carro estaba a punto de ser embargado y tenía varias deudas con diferentes bancos a los cuales ya había incumplido con los pagos en diversas ocasiones. Debido a esto, la casa en la que vivía él y toda su familia también sería embargada en los próximos meses. A pesar de que Ronald se encontraba así de mal económicamente, había decidido adquirir pólizas de seguro de vida para todos sus hijos en enero de ese mismo año. Estas pólizas eran por una cantidad de dinero bastante amplia en el momento. Inicialmente estas pólizas de seguro eran de $10,000 cada una, pero el 3 de octubre, antes de Halloween, Ronald se acercó a la empresa de seguros y dijo que quería aumentar el valor de las pólizas de sus dos hijos. Es así como él lleva $20,000 más, todo en efectivo, y aumenta el valor de los seguros de vida de sus hijos, que a hoy estaríamos hablando de aproximadamente $60,000 por cada uno de sus hijos, en caso de que ellos murieran. Lo curioso de esto es que él saca estas pólizas para sus hijos de ese valor, pero ni siquiera lo hizo para él mismo o tampoco lo hizo para su esposa. Adicionalmente, las autoridades pudieron confirmar que Ronald había hecho una llamada a la empresa de seguros a las 9 de la mañana para preguntar cómo podía realizar el cobro del dinero a tan solo un día después de la muerte de su hijo. La madre de Timothy, Dainette O'Bryan, sabía que Ronald había sacado estas pólizas de seguro de $10,000 para cada uno de sus hijos, a lo cual ella ni siquiera estuvo de acuerdo. Le dijo que no lo veía necesario, pero Ronald igual lo hizo. Sin embargo, ella no tenía ni idea que su esposo había sumado dinero solamente días antes de la muerte de su hijo, dinero que también ella se pregunta de dónde lo sacó porque ellos estaban mal económicamente. Entonces ella entendió la sospecha
sospechas de las autoridades y definitivamente estuvo de acuerdo con ellos, con lo que ellos pensaban, que probablemente sí fue Ronald la persona que asesinó a su hijo solamente para cobrar el dinero de la póliza de seguro de él. Ronald O'Brien es llevado a juicio por el asesinato de su hijo Timothy y durante el mismo siempre se declaró inocente e intentó convencer al juez de que él era inocente, diciendo que en el pasado ya había ocurrido este tipo de hechos donde alguien, un adulto, le daba dulces envenenados a los niños y que seguramente el maniático o psicópata, como lo llamaron en el juicio, que había envenenado a su hijo todavía estaba suelto, que entonces él no entendía por qué lo estaban condenando a él, que deberían enfocarse en el maniático que estaba por allá aún quizá repartiendo dulces envenenados a los niños, lo cual no es cierto, y la muerte de Timothy O'Brien es la primera muerte por envenenamiento con dulces de Halloween. Sí hubo en el pasado intentos de personas como que dar dulces, que hay uno que de hecho es sobre unas Snickers que tenían como que al parecer cuchillas de afeitar o algo así, pero ninguna persona murió de eso y la persona que hizo eso creo que fue capturada, no recuerdo muy bien, pero no había como tal ninguna muerte por envenenamiento de Halloween. Entonces el hecho de que Ronald usara este argumento la verdad no le sirvió para nada, nadie le creyó, todo el mundo sabía que él era la primera persona que en realidad había causado la muerte de un niño por envenenamiento con dulces y peor aún la muerte de su propio hijo. Aparte pues de que habían muchísimas pruebas, él fue el que le entregó los dulces a los niños, ni siquiera pudo identificar la persona que le había dado supuestamente los dulces a él. También había preguntado en el área donde vivía dónde comprar cianuro, pues o sea, habían como que demasiadas pruebas. Entonces él es condenado por el asesinato de su hijo en mayo de 1975. Stated from the very beginning that I had absolutely nothing at all to do with this. I maintain that now. I am willing to take a polygraph now, just like I was from the very first time they arrested me. Because I have no guilt, I'm not worried about what happens to my physical body. When I die, I know where I'm going. Are you ever going to change your proclamation of innocence, or? No, why should I? It's the truth. When you consider victims, the victim of this crime actually turns out to be me. Dainane O'Brien visitó en algunas ocasiones a Ronald en la cárcel y ella dice que cuando lo visitaba él le lloraba, le decía que él era inocente y le rogaba que le creyera. Cuenta ella también que en algunas ocasiones por segundos ella lo veía como tan convincente a él que la hacía cuestionarse como que qué tal si en realidad él es inocente, pero ella digamos que volvía en sí y ella en el fondo sabía que de verdad él era el responsable por la muerte de su hijo, que él solamente la estaba manipulando, le estaba mintiendo y que hubo varias señales en el pasado. De hecho, ella cree que realmente la víctima inicial de este asesinato iba a ser ella. Esto porque ella recuerda que días antes de la muerte de su hijo Timothy, Ronald le había dicho que él le había conseguido una cita en la empresa de pólizas de seguros de vida. O sea, él ni siquiera le había preguntado a ella que si quería ir a esta cita, sino que él la consiguió sin preguntarle. Pero a la final la cita se canceló porque ellos hablaron y se dieron cuenta que en el momento no tenían el suficiente dinero para pagar una póliza de seguro de vida de un adulto, que eran como unas pólizas premium o algo así. Después de esto es cuando ella cree que Ronald decide aumentar el valor de las pólizas que ya tenía de sus hijos para que así cuando ellos murieran él pudiera recibir una suma más alta de dinero. Ronald O'Brien fue entonces condenado y recibió la pena de muerte. Clark O'Brien. Mr. O'Brien is 39 years old. It looks like you're going to be executed. Would you agree with that? It's a possibility. I've been aware of that possibility since the sentence was handed down. It doesn't make it right. It's fair to say that nobody gets any joy out of executing anybody, but it is also clear that most Americans want to get on with this. They are upset that you're alive. I can see that point, sure. But here again, I don't think revenge is right. I don't think society is entitled to revenge. You are accused of ruining Halloween for everybody. Well, that's a matter of opinion. Él fue ejecutado el 31 de marzo de 1984 y sus últimas palabras antes de ser ejecutado fueron las siguientes: lo que está a punto de suceder en unos momentos está mal.
Sin embargo, nosotros como seres humanos cometemos errores y equivocaciones. Esta ejecución es uno de esos errores, pero no significa que todo nuestro sistema de justicia esté equivocado. Por tanto, perdonaría a todos los que de alguna manera han participado en mi muerte. Además, a cualquier persona a la que he ofendido de alguna manera durante mis 39 años, rezo y pido perdón, así como perdono a cualquiera que me ofendió de alguna manera. A mis seres queridos les extiendo mi amor eterno. Sepan en sus corazones que los amo a todos. Ronald O'Bryan fue declarado muerto a las 12:48 de la madrugada. Cuando la noticia fue anunciada a una gran cantidad de personas que estaban esperando afuera de la prisión, ellos estaban más que felices, gritando, saltando y entonando la canción de Halloween. Tricky Tricky Halloween, Ronald. Bueno, eso es todo por el caso de hoy, el caso de Timothy O'Bryan y de cómo, wow, increíble, su propio papá lo asesinó, la verdad. Quedo impactada con este caso. Y saben que me sorprende también que a este Ronald no le importó ni siquiera envenenar, aparte de que obviamente a sus propios hijos, o sea, es terrible, obviamente, es un psicópata, no sé, pero aparte de eso, él también le dio 2 dulces a los 2 hijos de Jim, el vecino que estaba recorriendo con él el barrio, o sea, y sumado a esto, se encuentra a otro niño de la iglesia, un amiguito de Timothy, y también le da el dulce envenenado, o sea, Dios, qué maldad. En general este caso ya es terrible, pero son cosas que es como que, o sea, ese señor, este tipo, gracias a Dios ya está muerto, de verdad que está loco, estaba. Bueno, eso sería entonces todo por el caso de hoy. Me dejan saber en los comentarios qué piensan de este caso. Espero que hayan disfrutado la narración. Feliz Halloween, este sería mi último caso en este mini especial de Halloween que hice este año. Entonces espero que en general lo hayan disfrutado muchísimo. Entonces bueno, nos vemos en un próximo video. Chao. Y cuídense mucho, por favor, especialmente en Halloween. O sea, no quiero que se traumaticen, pero pilas. Chao.